Muy buenos días a todos. Desde el Registro Nacional de Avalladores damos una bienvenida a este que es nuestro segundo webinar. Recuerden que RNA se mueve para que tú te quedes en casa. Esperamos que cumplamos con las expectativas que muchas personas tienen acerca de este tema. Tenemos un excelente conferencista como Luis Alberto Bernales, quien nos va a acompañar en este tiempo, certificado internacional con RNA. Y bueno, también hago un amplio saludo a todas las personas que nos están acompañando de diferentes regiones del país, así como las personas que nos acompañan de Latinoamérica, lo que es Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador. Tenemos también Panamá, México, Costa Rica, República Dominicana y bueno, y los demás países que se irán conectando con nosotros. Cada vez la familia Registro Nacional de Valores Certificador Internacional va creciendo y la idea es que a través de estos espacios podamos compartir con ustedes, estandarizar conocimientos y elevar lo que es la profesionalización de la actividad evaluatoria. Entonces, sin más preámbulo, una cordial bienvenida. Los dejo con Catalina para que nos explique cómo van a ser las reglas de este webinar. Importante que desactivemos las cámaras y los micrófonos debido a que más o menos somos casi 200 personas y esto satura un poco la red. Entonces, para que la transmisión sea más fluida, les pedimos a todos desactivar las cámaras y los micrófonos. Muchas gracias. Bienvenidos, soy Catalina Camacho, soy directora de comunicaciones del Registro Nacional de Evaluadores y les voy a hacer una presentación del perfil profesional de la persona que nos está acompañando en este momento. El ingeniero es ingeniero civil egresado en 2010 de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Venezuela, título revalidado ante la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Ministerio de Educación Nacional en Colombia. En 2017 obtiene el título de máster en métodos y técnicas de evaluación de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Tiene amplia experiencia en proyectos y ejecución de obras civiles, viales, hidráulicas y geotécnicas, desempeñando cargos en obras residenciales y hoteleras como ingeniero residente, ingeniero inspector, ingeniero de control de ciudad y jefe de producción de obra para importantes empresas extranjeras provenientes de Turquía, Veracruz, Panamá y Estados Unidos, tanto en Venezuela como en Colombia. Desde el año 2011 es miembro de la Sociedad de Ingeniería y Tasación de Venezuela, SOITAVE, y en 2016 es certificado como evaluador del Registro Nacional de Evaluadores, RNA, y a su vez es acreditado por la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación, UPAF. Experiencia como tasador en Venezuela, Colombia y Chile, con conocimientos en valoración de bienes inmuebles urbanos, rurales, maquinaria de equipo, activos ambientales, servidumbres, entre otros. Es un facilitador con una conferencia y ponencia internacional sobre temas de valoración relacionadas a la aplicación de las herramientas multicriterio y modelos econométricos. Ganador como mejor ponencia en la 14º Congreso Venezolano de Evaluación en la Isla Margarita, 2013, y en el Congreso Panamericano de Evaluación UPAF en Río de Janeiro, 2016, Punta del Este 2017 y Ciudad de Panamá de 2019. Entonces, les vamos a recordar cómo van a ser las pautas entonces de nuestro webinar. En unos instantes pues dará inicio el ingeniero Luis Alberto Bernales. Cuando ustedes tengan algún tipo de inquietud, me la pueden ir escribiendo a través del chat y cuando se vaya a terminar 15 minuticos antes, yo les escribo en el chat pues para que podamos hacer entonces el espacio para poder hacer las preguntas al ingeniero Luis Alberto. Les recuerdo que va a ser 15 minuticos antes de terminar la conferencia. Y yo les voy a estar escribiendo en el chat para que vayan planteando las preguntas que le quieran hacer el ingeniero. Bienvenidos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien hoy día viernes. Agradecido por el RNA por la invitación que me han hecho, muy honrado en verdad. Y que bueno, qué buena sea la oportunidad en este momento, esta situación súper compleja, que nos podamos de alguna forma unirnos así, todos como si estuviésemos, como estamos, de hecho en nuestra casa, pero de alguna forma como si estuviésemos todos en el mismo sitio, en el mismo salón, sea de donde seamos, ¿no? Gracias, Catalina, por la presentación. Para los que no me conocen, me agrada ver algunos nombres bastante conocidos y los que no, pues como dijo ella,
soy ingeniero civil venezolano. Desde hace 5 años que me fui a Venezuela, he podido tener una experiencia, aunque un poco corta, cuando viví en Colombia, en Bogotá específicamente. Soy parte del RNA, vengo el número 3821. Y pues de hace unos 4 años vivo acá en Santiago de Chile, haciendo tasaciones básicamente bancarias. También soy perito judicial de 15 de las 17 cortes del país. Soy el primer venezolano que lo es, en conjunto con mi mamá, que también es tasadora. Somos los únicos 2 venezolanos que estamos inscritos. Y pues la charla de hoy va, para no hablar mucho más de mí, ¿no? La charla de hoy va de qué van la aplicación de las herramientas multicriterio en valoración, ¿ok? Es una herramienta, y vamos a empezar a hablar en estos términos. Herramienta no es un método, es una herramienta de apoyo en los enfoques en donde nosotros necesitemos para valorar, ¿ok? Entonces, primeramente, por cierto, voy a tener, si de repente ven que yo miro mucho hacia allá, es porque tengo la otra pantalla para poderlos ver a los pocos que puedo ver e intentar ver el chat, pero para ver qué puedo agarrar de algunos comentarios que ustedes puedan hacer. Entonces vamos a empezar con lo básico, con lo obvio, que es valorar, ¿no? Porque de aquí va a partir todo el desarrollo de esta charla. ¿Y de qué va, cómo va a estar estructurada esta charla? Vamos a ver de qué va, cómo vamos a ir combinando las herramientas multicriterio, de qué se tratan y cómo las han combinado con la valoración. Vamos a ver el estatus de lo que está pasando actualmente en la valoración y al final vamos a tener algunos ejemplos reales y aplicados en valoración de las herramientas multicriterio. Ojalá no dé tiempo de todo. Entonces, ¿qué es valorar? De aquí vamos a sacar, de este concepto, vamos a sacar lo siguiente. Es la ciencia aplicada que tiene como objetivo determinar el valor de un bien considerando los atributos y las variables explicativas que lo caracterizan, utilizando un método contrastado de cálculo. Ya de entrada vamos a empezar a poner énfasis en esto, porque absolutamente todas las tasaciones, todos los avalúos que nosotros hagamos tienen que tener un fundamento matemático. Todas, absolutamente todas. Y obviamente un procedimiento contrastado que alguien pueda hacerle una cierta trazabilidad, una cierta corrección o un cierto seguimiento. Y que permita al experto incorporar variables cuantitativas y cualitativas, que al mismo tiempo, obviamente, consideren la experticia y el conocimiento del evaluador. Entonces, ¿qué son herramientas multicriterio? Porque como les dije en un principio, nosotros tenemos 2 pedazos que en algún momento estuvieron separados y de alguna forma las unieron. Y estas son las herramientas multicriterio solas. Por ahora no vamos a hablar nada de valoración, sino que vamos a ver de qué van las herramientas multicriterios. Y estas son herramientas creadas con la finalidad de ser un apoyo en la toma de decisiones entre varias alternativas u opciones, considerando múltiples variables o criterios. Vamos a empezar y vamos a tener en cuenta que las herramientas multicriterio son herramientas de toma de decisiones, solo de toma de decisiones, ¿ok? Por ahora. Entonces, las herramientas multicriterio vienen de la teoría de la decisión y la teoría de la decisión tiene 2 vertientes. La primera es la teoría de la decisión simple, donde si yo tengo como ejemplo que tengo que ir en estos tiempos de cuarentena donde no tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Y tenemos que hacer unas compras nerviosas de ciertos productos. Entonces, si mi objetivo es ir a la tienda a comprar una botella de vino y tengo dentro de mis alternativas la marca 1, la marca 2 o la marca 3, o si fuese una gaseosa o si fuese lo que sea, pero tengo como único criterio el precio.
Entonces, ¿cómo yo elijo la botella de vino? Pues muy fácil. O elijo la más cara o elijo la más barata. La decisión es, y obviamente en estos tiempos donde nuestros ingresos merman un poquito, ¿no es cierto? Pues voy a buscar la más barata seguramente. Entonces, en la teoría de la decisión simple, la decisión se toma muy fácil y muy rápidamente. Ahora bien, en la teoría de decisión multicriterio, vamos a tener exactamente el mismo ejemplo. Tengo que ir a la tienda a comprar una botella de vino y son las mismas 3 marcas. Pero si ahora mi criterio es el precio, que ya lo tenía anteriormente, pero ahora el año de cosecha, la reputación de la marca, el gusto, o sea, la preferencia, digamos, si es Cabernet, si es Merlot, si es Syrah, allí ya empieza a complicarse un poquito la decisión, ¿no es cierto? Ya no es tan fácil elegir una marca o un producto en función de muchas variables o de muchos criterios al mismo tiempo. Y de eso se trata esta herramienta, intentar mezclar todos estos criterios y todas estas alternativas para llegar a una decisión considerando todo el contexto. Entonces, para verlo gráficamente, yo les hice esta diapositiva que está acá, este organigrama. Nosotros tenemos en la parte superior, acá, siempre vamos a tener ojo, seguimos hablando de decisiones, estamos tomando decisiones. Tengo que seleccionar algo, tengo que tomar una decisión sobre algo, tengo que elegir algo. Eso siempre va a estar en la parte superior. Luego, luego voy a tener un nivel donde voy a tener los criterios. Como yo les dije, si voy a elegir, por ejemplo, un vino por la marca, por el año de cosecha, o si voy a elegir a una moza, ¿verdad? Por la edad, por la curvatura, o si voy a elegir un mozo también para las mujeres, ¿verdad? El nivel de guapura o lo que sea. Esos van a ser mis criterios, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener la posibilidad con ciertos procedimientos, voy a poder determinar la importancia de cada variable. Voy a poder determinar cuantitativamente algo que tal vez que no era cuantificable, ¿no es cierto? O que tal vez nosotros, por ejemplo, si ustedes tienen 2 variables, por ejemplo, dos criterios, y dicen, bueno, entre la marca y el año de cosecha, están yo creo que 50-50, pero eso salió como de la nada, ¿no? Entonces, pero en la teoría de la decisión me va a permitir en ese nivel, en este nivel, poder determinar esos pesos. Y al mismo tiempo tengo otro nivel que es donde están mis alternativas, ¿ok? Y voy a poder determinar también de esas alternativas cuánto influyen en cada variable. No necesariamente cada alternativa va a ser la mejor por cada criterio. Por ejemplo, la botella de vino puede ser la mejor de las marcas, pero tal vez en el precio sea la menor, no sea la más preponderante, la más importante. Entonces, esto es súper importante. Hay un perro por allí ladrando. Vamos a empezar a cerrar. Voy a empezar a cerrar. Catalina, por favor, ayúdame por allí, que hay unos verdecitos que no puedo apagar yo, por favor. No me silencies a mí. Ok. Entonces, esto es súper importante. Esta gráfica nos va a empezar a permitir abrir la mente para después ver cómo lo asociamos a la valoración. Tengo un nivel donde puedo determinar los pesos de las variables y puedo determinar cómo influye cada alternativa sobre cada criterio. Ahora bien, la valoración nuestra de todos los días, cotidiana, tenemos 3 enfoques según nuestra norma internacional de valoración, ¿no es cierto? Enfoque, comparación de mercado, costo de reposición y el enfoque de los ingresos.
Pues déjenme decirles que hasta ahora se han hecho trabajos de aplicación de las herramientas multicriterios en los tres enfoques. Es decir, que ya tenemos un avance importante porque esta herramienta resulta que la podemos aplicar en los tres enfoques, ¿no? No es solamente limitado a un enfoque o a dos, se puede aplicar en los tres. Y para hacerlo de forma más didáctica, para explicar el estatus actual de lo que está pasando, de lo que tenemos hoy día, nos vamos a enfocar o lo vamos a precisar con un ejemplo de enfoque de mercado, en el enfoque de mercado. Y esto lo vamos a explicar con la tradicional homogenización en la valoración, ¿ok? ¿En qué se basa la homogenización? Se basa, bueno, obviamente sabemos lo que es la homogenización, ¿no? Corregir un comparable para que se parezca o hacerlo similar al inmueble que nosotros estamos tasando. Y se basa en la aplicación de fórmulas, modelos y ponderaciones arbitrarias y o empíricas. Y hay una palabrilla que ya vamos a empezar también a incorporar a nuestra charla, ¿no? Y también se basa en la adopción de modelos realizados a partir de métodos científicos sustentados por la inferencia estadística. Esto es ya modelos matemáticos comprobados, etcétera, pero ya vamos a ver también qué pasa con eso. Ahora bien, yo les hago una pregunta. ¿Lo subjetivo es igual a lo arbitrario? La gente puede decir, sí, es que un factor de homogeneización es subjetivo, porque es lo que el tasador diga por su experiencia. Vamos a ver qué es cada cosa, ¿no? Subjetivo. Lo subjetivo, muy bien, ya estoy viendo que no es... Ok, perdón. Sí, el usuario me puso enfoque del costo. Tiene toda la razón. Ok. Entonces, juicios de valor. Dejándose llevar por los sentimientos, la intuición o la experiencia. Obviamente, un tasador de larga trayectoria, larga carrera, a lo largo de su experiencia puede incorporar a sus sentimientos, intuiciones o experiencia profesional ciertos detalles que le pueden servir en su quehacer diario, ¿no es cierto? Mira, es que yo he tasado tanto en este sector que yo sé que esto se comporta de esta forma o de aquella forma. Entonces, pero tiene una idea. Yo puedo hacer realmente un juicio de valor porque tengo una noción de eso. Pero, ¿qué es lo arbitrario? Es cuando haciendo un juicio de valor, dejándome llevar por los sentimientos, la intuición y la experiencia, dependo del capricho y no obedece a principios lógicas o a la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vengo y digo, es que a este inmueble le voy a descontar 23% por su estado de conservación, ¿por qué 23%? Sí, puedes haber visto algunos estudios, algunas variaciones, algunas cuestiones, pero el 23 fue un número que se te ocurrió de repente. ¿Por qué no fue 24, no fue 25, no fue 22.5? Allí entra lo arbitrario. Allí es cuando nosotros dejamos de ser subjetivos para ser arbitrarios. Entonces, ese es un tema pendiente que vamos a ver cómo lo vamos a resolver más adelante, ¿no? Pero recuérdense mucho de esto, lo subjetivo y lo arbitrario. Ahora bien, no debemos ser arbitrarios, debemos evitar la arbitrariedad. ¿Ok? Entonces vamos a tener un ejemplo muy didáctico. Ojo, las tasaciones no se hacen con 3 datos, por favor. Esto es solamente para que quepa en la lámina, ¿no? Pero vamos a ver, caso hipotético de una valoración con 3 datos. Voy a valorar un inmueble de X de 90 metros cuadrados, de 2 años de edad, y tengo los comparables, ¿no? Fíjense que tengo 2 variables cuantitativas y 2 cualitativas y su precio unitario.
unidades monetarias por metro cuadrado. Muy bien. Entonces, como hay características en cada variable que son diferentes a las de mi inmueble en estudio, yo tengo que corregirlo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace tradicionalmente? Con las correcciones por factores. Entonces, fíjense, por ejemplo, créanme, vamos a suponer que estos factores están perfectos, ¿no? Mira, a mí me provocó descontarle 5% al de área 80, 3% al de área 85 y aumentarle 7% al precio por metro cuadrado del área, en la edad igual. Fíjate, como este tenía una ubicación superior, lo voy a corregir 10% porque me provocó o hice algo. Ya vamos a ver qué pasa. En fin, determino todos esos coeficientes, eso ya lo sabemos, y determino un factor de corrección que al multiplicarlo por el peso unitario, tengo el precio unitario corregido, calculo la media aritmética o el promedio, y este es el resultado de mi valoración. Vamos a suponer que todo el procedimiento está básicamente bien hecho. Básicamente bien hecho. Y es lo que se hace hoy día. Ojo, es lo que se hace hoy día. Ahora vamos a ver qué pasa con esos factores. A ver, si es que yo no le puse los factores de forma arbitraria, porque es que, mira, es que yo leí un artículo que decía que en la ciudad los inmuebles pierden tanto por ciento de valor por metro cuadrado y tal, pues bueno, si es que no tenía eso, pues yo voy a los libros, ¿no es cierto? Y por ejemplo encuentro esta fórmula en el libro de Phoenix de valoración inmobiliaria, que presenta esta fórmula de la raíz cuadrada de n del área del comparable sobre el área del sujeto, y n varía de 3 a 10. Imagínense eso. ¿Cuándo voy a poner 3? ¿Cuándo voy a poner 5? ¿Cuándo voy a poner 8? Eso, ahí empieza ya una arbitrariedad, ¿no es cierto? El señor Aguilar, un autor de Costa Rica, ya directamente él dice que n es igual a 10. Por eso los puse allí para no recargar más la presentación, ¿no? Pero bueno, si a mí me presentan un informe, oye, mira, yo estoy tengo mi método, digamos, mi contraste de valor, mis cálculos, con esa fórmula y es respetable. Vamos a ver qué pasa en lo siguiente. Con el factor de corrección de la edad. Ahí metí mi mano yo, pues me incluí en ese combo, como dicen. Eso es una fórmula de corrección real, que es cierta, que es factor de corrección por edad hecha por mí en Perú, ¿ok? Por un trabajo, ¿se acuerdan que previamente hay factores de corrección por métodos científicos sustentados, bla, bla, bla? Bueno, este fue uno de un trabajo que se hizo en el 2018, pero específicamente en el distrito de Barranco en Lima, ¿no? Para los peruanos. Obviamente saben de qué estoy hablando, ¿no? Y esa es una fórmula. Entonces, vamos a suponer que mi amiga Lida Gaxiola en su Tijuana querida vino y encontró esta fórmula en un texto y la ocupó en su tasación. Factor por ubicación. Leí el libro de Aznar y me muestra esos factores de corrección hechos en España. Y para pasar rápidamente, tengo un factor de corrección por estado de conservación. Hay propuestas que se hagan con Rose-Heineck de una vez, factor de corrección por Rose-Heineck, o pues, como esta propuesta de la Dirección General de Catastro de España, que de una vez te da los factores. ¿Va? ¿Y por qué 0,85 en regular y no 0,87? ¿De dónde saca? Capaz hicieron un informe bastante serio o unos cálculos bastante serios, pero lo hicieron en España. ¿Y en qué ciudad de España? Entonces, si vemos el contexto general, tengo ahí una ensalada literal
de factores de varios países que capaz no reflejen, pero ni la mitad de lo que debería reflejar la corrección del inmueble donde yo estoy tasando. Porque si bien es cierto que, por ejemplo, si yo estoy valorando en Lima, y ocupo la, la fórmula de corrección de edad por edad, bueno, dirán, bueno, por lo menos estoy en el mismo país o en la misma ciudad, ¿no? Pero capaz ese factor de corrección de edad no se comporta igual en Miraflores, ni en San Isidro, ¿no es cierto? Ni en Bogotá, ni en Medellín, ni en Barranquilla. Entonces, tenemos que de alguna forma regionalizar, localizar. Cuando digo localizar es hacerlo local, súper local, microzonal, los factores de corrección de cierta forma. Y eso es una de las falencias que hoy día tenemos, que todavía estamos ocupando fórmulas de gente que propuso hace 20, 25 años. Es que fueron propuestas hace 20, 25 años en un país, en otra ciudad, que capaz en 25 años en esa ciudad, en ese país cambió todo. Y lo estamos ocupando en nuestras ciudades, en nuestros países. Entonces, eso es una falencia bastante grave que tenemos y de cierta forma arbitraria también. Ahora bien, ¿qué pasa con las variables? Cuando yo estoy corrigiendo el área con la edad, con la ubicación y con el estado de conservación, hoy día en la homogenización tradicional, en la valoración de bienes inmuebles, maquinarias, el activo que usted quiera, ¿las variables explicativas tienen el mismo peso o importancia? Seguramente ustedes mismos se están respondiendo que no. Pero resulta que tenemos 25, 30, quién sabe cuántos años homogeneizando, considerando, aunque usted tenga los factores de homogeneización más brutales, y disculpe mi léxico juvenil, aunque Luis Fernando diga que ya no soy joven, ¿no? Yo puedo tener los factores de correcciones más exactos y más expeditos de todos, pero estoy cayendo en el fatalísimo error de considerar que las variables son iguales, pesan lo mismo. Y por ejemplo, vamos a suponer en Bogotá, por ejemplo, vamos a otro país, en Madrid, por ejemplo, o París, Madrid o París. ¿Me van a decir que la ubicación tiene la misma importancia que el estado de conservación que la edad? No, los inmuebles, ya sea en arriendo, en venta, son sumamente caros cuando nos estamos acercando hacia el centro de París. Y puede ocurrir lo contrario, por ejemplo, en Caracas. Nadie quiere vivir hacia el centro, ¿no? Nadie quiere, más caros son más alejados del centro. Por ejemplo, en una ciudad como Madrid, en un cierto sector donde todos los inmuebles son antiguos o tienen más de 100 años, la edad no sería demasiado importante respecto a la ubicación o al área, por ejemplo. Aquí en Santiago de Chile, por ejemplo, hay un distrito o una comuna, un municipio, como lo quieran llamar, que se llama Providencia, que es uno de los más heterogéneos, que diría yo, de la ciudad, porque ciertamente en toda la ciudad hay sectores donde todos los edificios tienen más o menos la misma edad y tal, pero en Providencia, en una misma cuadra, puedes encontrar un edificio nuevo al lado de uno de los años 50, al lado de uno de los años 80, al lado de uno de los años 90, al lado de uno, o sea, muy heterogéneo. Entonces valorar ahí se hace un poco más complejo, así que, o hay que hacerlo con más cuidado. Entonces, esto de que las 4 variables pesan lo mismo es otra falencia y otra falla grave. Y bueno, como diría mi amigo Luis Fernando, no se sientan mal por eso. Yo también lo ocupé, así me lo enseñaron. Pero es bueno que sepamos que hay una forma y hay formas de corregir estas cosas. Poco a poco, no es hacerlo tampoco todo de golpe porque sé que los cambios bruscos tampoco son fáciles de asimilar, ¿no? Entonces,
ahí tenemos esto. Ya tenemos dos cosas graves que nos están pasando, ¿no? Los factores de corrección y los pesos de las variables. Porque no es lo mismo descontarle, fíjense, 10%, no es lo mismo descontarle 10% a un precio unitario de una variable que pese mucho a una variable que pese poco. Vayan pensando eso. Y esos son los errores que pudiéramos estar cometiendo. Una tercera falencia que tenemos, fíjense el resultado. La media aritmética o el llamado promedio coloquialmente es el estimador más idóneo para una muestra de pocos datos. Por supuesto que no. Y es lo que hemos venido ocupando. Si se fijan, ojo, esto está, hay dos precios unitarios corregidos que se parecen bastante y uno que se aleja un poco. Pero eso no quiere decir que ese dato que se aleja un poco no sea parte de ese mercado. Y es que no es que lo venga y lo quite y me quede con dos. Es que a veces es lo que hay y tengo que trabajar con lo que hay. Ojalá yo pudiera hacer un casting de comparables y agarrar el que más me guste o los que más me gusten. Pero no, a veces tenemos que valorar en regiones o en sectores donde la información es muy escasa y hay que, y hay que utilizarlo, sin más. Entonces, otro, no error, sino falencia también que tenemos en nuestra evaluación, es utilizar ese estimador. Entonces, seguimos, porque vamos avanzando. Entonces, vamos ahora sí, entonces, ¿cómo vamos a corregir todos estos entuertos que tenemos actualmente? Y ojo, y esto es solo para una de las aplicaciones en valoración, en la homogenización para el enfoque de mercado, ¿no? Vamos a hablar del multicriterio aplicado a la valoración. Vamos a ver unos tips rápidos, quick tips rápidos, y después vamos a ver cómo mezclamos esa teoría de la toma de decisiones con la valoración que nosotros hacemos cotidianamente. Primeramente, fue desarrollado por los doctores Jerónimo Aznar y Francisco Guijarro de la Universidad Politécnica de Valencia, donde tuve la oportunidad de hacer el máster y tuve el gran honor también de que ellos fueran mis tutores, Jerónimo Aznar y Francisco Guijarro, en mi trabajo de especialización y Francisco Guijarro en la de máster. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo al final. Pero ellos son los precursores, digamos, los que hicieron ese mix, esa mezcla entre todas las herramientas, bueno, todas no, entre algunas herramientas de toma de decisiones traídas a la valoración. ¿Dónde se ha aplicado? Hay trabajos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, sobre todo España. Ecuador bastante hay también, Costa Rica hay bastante, Perú, Dominicana, Venezuela. Aplicado a, no voy a leerlo, es básicamente todo. He visto cualquier cantidad de trabajos multicriterio aplicado en cualquier cantidad de activos, urbanos, rurales, futbolistas, inmuebles patrimoniales, en fin, un montón. ¿Cuál es la influencia del multicriterio aplicado a la valoración? Yo les voy a hablar solamente, apenas, de los últimos 4 años, pero esto tiene una historia mucho más amplia, ¿no? Pero solamente les voy a hablar de la historia más reciente. En los últimos 4 congresos panamericanos de evaluación del UPAV, el multicriterio aplicado a la valoración ha sido reconocido como mejores ponencias, trabajos de investigación a través de. En el 2017, Francesco Cavalli, con un trabajo que hizo de valoración de inmueble rural utilizando HP, él tuvo la oportunidad de ganar en la categoría rural. Yo tuve la oportunidad de ganar en la categoría general, que era de un trabajo sobre métodos econométricos, etc. Juan Guillermo Rueda también fue premiado como mejor trabajo, con un trabajo en activos ambientales, ¿ok? En Tijuana en 2018. Y pues me incluyo y ahí me mal incluyo
yo con 2 trabajos aplicados en multicriterio, donde fue ganador en Río de Janeiro 2016, donde se hizo una comparación entre un modelo econométrico y un modelo multicriterio aplicado en Bogotá, donde yo viví, y recientemente en un trabajo en conjunto con un colega chileno, Cristian Gutiérrez, de la SACH, de la Asociación de Arquitectos Estacionales de Chile, con rentabilidad versus intangibles. ¿Ok? También fue ganador del primer lugar en Panamá el año pasado. Entonces, para que vean que es una herramienta bastante poderosa y que mira la influencia que tiene, que en los 104 congresos ha sido reconocido como tal. Y no es que solamente ese trabajo fueron los únicos trabajos en multicriterio, digamos, presentados, ¿no? Hubo otros trabajos también que, aunque no quedaron de primero, digamos, también fueron importantes. Otro tip, el multicriterio aplicado a la valoración tiene la fortaleza, y esto es súper importante, de servir como herramienta de análisis cuando hay pocos datos y diversas variables explicativas. Es decir, nosotros siempre nos quejamos de que hoy yo no puedo hacer una regresión, hoy no puedo aplicar regresiones espaciales, hoy no puedo hacer porque no tengo datos, o no puedo aplicar estadísticas descriptivas porque no tengo muchos datos. No tengo la herramienta cuando tengo pocos datos. Bueno, resulta que cuando tengo muchas variables y pocos datos, la herramienta multicriterio es muy útil. Y dentro de las herramientas multicriterio aplicado a la valoración tenemos, entre algunas, AHP, Critic, programación por metas y entropía. Nosotros hoy día, para pasar de una vez a los ejemplos prácticos, vamos a dar un ejemplo de cómo se aplica Critic o de qué va Critic, y vamos a ver un par de ejemplos en HP si nos permite el tiempo. ¿De qué va Critic? Critic solo es una propuesta hecha por Yakulaki Mavrotas y Papayanakis en el año 95, y Critic quiere decir importancia de los criterios a través de la correlación intercriterios. Eso que parece como muy complicado en el nombre, y más en inglés, es simplemente que ellos encontraron una forma de buscar numéricamente relación entre las variables y ahora nosotros, aplicado a la oración, en los comparables para determinar los pesos y las influencias. Vamos a ver un ejemplo. Un caso práctico que recién fue presentado en este último Congreso de Panamá. El economista Santiago Palacio Ramírez, de la Lonja de Medellín, Antioquia, hizo un trabajo de ratio más Critic en un suelo rural de uso ganadero. Entonces, fíjense estos comparables. Vamos a ver un poquito los comparables, ¿no? Y eso nos va a pasar en los siguientes ejemplos, ¿no? Fíjense los comparables. El inmueble que yo voy a valorar es un inmueble que tiene una pendiente, me imagino una pendiente promedio de 2.47%, un área aprovechable de 43%, distancias a la vía principal. Y fíjense los comparables, ¿no? Imagínense, una topografía mucho más alta, más empinada, lo que sea, que no son tan comparables, ¿no? Entonces aquí vamos rompiendo también un poco ese mito de que yo solamente tengo que encontrar un dato que sea igualito al mío, si no, no lo puedo usar. Es que es lo que hay. Es que si yo voy a ese sitio donde se hizo esta valoración y encontré esos 4 datos, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a inventar? No, es lo que hay, lamentablemente. Y tengo que buscar la forma de encontrar esa relación. Y así sucede con el área aprovechable. Fíjense que hay 2 comparables con más aprovechamiento, más área aprovechable, y otro con mucho menos área aprovechable. Entonces, ¿qué hace Critic? Critic juega con la correlación entre las variables y los números y las desviaciones estándar. No se asusten con eso, son procedimientos súper sencillos y que ni siquiera tenemos que hacer nosotros. Lo hace el Excel. Solamente entendiendo el procedimiento,
es suficiente para que nosotros podamos llevar a buen puerto una valoración de este tipo, porque los cálculos los hace el Excel. Entonces, esto que está aquí se me convierte en lo siguiente. Fíjense, luego de haber hecho todo el procedimiento, determino, ojo, y sin meter la mano, estamos acá borrando de entrada toda sospecha de arbitrariedad y hasta de subjetividad, ¿no? Porque aquí no está metiendo la mano, pero para nada, en la valoración o en la corrección. Son los números, los fríos números, los que se están procesando entre ellos mismos. Y entonces fíjense lo siguiente. Tengo unas ponderaciones de variables, unos pesos, los que yo les hablaba al principio. Ya, mira, ya lo puedo ver, ya lo puedo observar. Allí, en un suelo ganadero, de uso ganadero, obviamente, la variable más importante debería ser el área aprovechable, ¿no es cierto? Y aquí está demostrado, matemáticamente, sin el evaluador hacer ninguna alteración ni nada. 47%, seguido de la distancia a vías principales, seguido de la topografía, y por allá el tipo de acceso quedó bastante relegado, ¿no? Que si a mí me preguntan, así como haciendo unos paralelismos con los modelos matemáticos, etcétera, es una variable que con respecto a las otras no aporta demasiado, o no aporta básicamente nada. La pudiéramos haber eliminado y todo, al menos yo. Pero está allí y no está mal dejarlo, pero yo hubiese preferido quitarlo. Entonces fíjense cómo ya podemos determinar los pesos de las variables. Y ahora fíjense acá, la ponderación de las variables. Fíjense cómo los comparables 3 y 4 son tan importantes como el previo en estudio, y el comparable 1 y 2 se alejan. ¿Qué quiere decir esto? Que analíticamente estoy diciendo que los comparables 3 y 4 son más similares dentro de la combinación de todas las cualidades que los comparables 1 y 2. Y tiene todo el sentido. Fíjense que el comparable 1 y 2 tienen mucho menos área aprovechable, por ejemplo. Y tienen, por ejemplo, una topografía bastante alta, por ejemplo, el 1. Entonces el 1 y el 2, comparable 1 y 2, se alejan un poco, pero son tomados en cuenta. Es decir, en mi cálculo yo le voy a dar importancia a los comparables que más se parezcan. Y es una cosa que nosotros hasta ahora tampoco hayamos hecho. Hasta el día de hoy, nosotros estamos diciendo que todos los comparables, digamos, en la homogeneización tradicional o en el cálculo tradicional, estamos diciendo que todos los comparables tienen la misma importancia, y no es así. Entonces, continuamos. Una vez obtenida la ponderación de los comparables y la ponderación de las variables, vuelvo a hacer otros cálculos adicionales y tengo el valor de ese predio. Entonces, fíjense que es rapidez, ¿verdad? Qué rápido hacer una valoración. Y fíjate, yo prefiero que me entreguen un informe así que un informe donde diga, no, es que a mí me provocó por topografía, no, eso quítale ahí un 10%, o agarra una fórmula ahí de un libraco ahí todo amarillo de los años 60, ¿no? Esto está mucho mejor. Ahora bien, señor John James, obviamente, como esto es una charla muy rápida y muy didáctica, no puedo darle los detalles específicos de cómo se calculan las cosas, sin solamente mencionarle que hay un procedimiento para hacerlo, ¿ok? No sale de la nada, sale de unos cálculos, ¿ok? Ok, con mucho cuidado, así es. El software, Excel, ese es el software. Ahora, hablamos de Critic. Fíjense que Critic, aunque no es de mis favoritos,
Es bastante rápido, bastante sencillo de aplicar. Tengo compañeros como Pilar Pernet en Barranquilla, que bueno, esa le mete a todo crítica, eso es, y le salen muy buenos avalúos, entonces, y muy bien sustentados. Y la felicito por eso porque es una de las pioneras en eso, de demostrar y sustentar sus avalúos. Pero ahora vamos a pasar a HP, que es básicamente una de las herramientas de las más utilizadas en multicriterio aplicado a valoración. Ojo, de las propuestas que yo les mostré previamente, entropía, programación por metas, todo esto, solamente HP es la única herramienta que permite incorporar variables cualitativas. Lamentablemente en las otras herramientas solamente me permite variables cuantitativas. Entonces ya es un plus muy importante, muy potente, muy poderoso el que yo pueda incorporar variables cuantitativas en HP. ¿Y de qué va HP? HP voy a tomar, es que ahí es, Guillermo, es que ahí hay voy viendo todo, ¿eh? Eso es una discusión que tendremos que hacerla con Luis Fernando y varios colegas, sobre todo de Colombia, porque eso compete a Colombia, de que esto es una herramienta, no es un método. Entonces, es como que me digan el método de las regresiones, ¿no? Eso es una herramienta. Usted está aplicando el enfoque de comparación de mercado y está aplicando una herramienta. Entonces, bueno, HP también es una herramienta de toma de decisiones creada por el profesor matemático Tomás Sati de Israel en el año 1980. Aplicada en diversísimos campos de las ciencias sociales, económicas, con fundamentos matemáticos, psicológicos y contrastes empíricos. ¿Por qué yo le pongo más ratio todo el tiempo, no? Porque allí es donde yo estoy incorporando una técnica de valoración, ¿ok? Una técnica de valoración y la estoy mezclando con una técnica de toma de decisiones, una herramienta de toma de decisiones. Entonces, ¿cómo se aplica el AHP para la valoración de cualquier activo? ¿Se acuerdan del organigrama que vimos previamente? De la marca, el año de la cosecha, todo eso. Es súper simple. Lo que era antes un objetivo, acá arriba, perdón. Lo que era antes un objetivo acá arriba, ahora se me convierte en qué activo voy a valorar. Voy a valorar una finca, voy a valorar un futbolista, voy a valorar una casa, lo que sea. Los criterios que antes eran el año de cosecha, la marca, las curvas de la moza, todo eso, se me van a convertir ahora en mis variables de valoración. El área, el número de baños, la distancia al centro, la distancia al metro. Y las alternativas, que eran las marcas de los vinos, o si era la rubia, la morena, la pelirroja, se me van a convertir ahora en los comparables. Ok. Entonces, tomando en cuenta exactamente el mismo organigrama, porque es exactamente el mismo, solamente que ahora estamos adaptando a nuestro idioma, a nuestros términos, el HP sigue este proceso y está adrede hecho así con colores para ver cómo estamos combinando las dos herramientas. En una primera fase, que es la azul, nosotros tenemos una fase de ponderación de variables. Mi primer objetivo no es valorar, no tengo nada que ver con los comparables. Voy a trabajar solamente con las variables que estoy utilizando para determinar esa ponderación, ese peso. ¿Cuál pesa más? La ubicación, el estado de conservación, lo que sea. Y después, cuando tenga esos pesos,
allí voy a aplicar el ratio de valoración, que es una técnica muy sencilla, y determino el valor del activo. Son, créanmelo, son cálculos muy sencillos de hacer. Oh, todavía no. Entonces, para ver el HP aplicado, ¿ok? En un caso real, digamos, vamos a ver este caso de Bogotá. Me disculpan los que no son de Bogotá o los que no son colombianos, pero voy a tratar de ponerles en el contexto de cómo fue aplicado, qué se hizo acá, ¿no? Voy a avanzar bastante sobre esto. Este es un sector de la ciudad de Bogotá, sobre la calle 80, si mal no recuerdo. Yo vivía justo aquí, frente a este mall. Ok, ya tengo que bajar esto un momento. Ajá. Y pues estas tres zonas que ustedes ven simplemente dividen la zona azul de edificios altos recientes, la verde de edificios antiguos bajos y la zona naranja de casas. Fíjense que hay un supermercado grande, un mall y dos estaciones que pudieran ser similares a un metro, pero allá es Transmilenio, sistema de transporte masivo. Podemos asimilarlo a una estación de metro. No es un paradero normal. Y este es el barrio Pontevedra. Entonces, vamos a pasar bastante rápido. Fíjense, primero se hizo una simulación con 112 datos, que era lo que había allí, y obviamente se determinó un modelo súper exacto, súper bonito, súper perfecto, ¿ok? Para valorar cualquier inmueble allí. Pero ¿qué pasa si yo voy de nuevo a Pontevedra y no consigo 112 datos, sino consigo 5? ¿Ok? ¿Qué pasa? Entonces, siguiendo los mismos pasos, ¿qué quiere decir definir y jerarquizar las variables? Definir es simplemente saber qué variables pienso yo que aportan valor a ese inmueble. Entonces, aquí lo tengo. El área, la habitación, la distancia al mall, la distancia al Transmilenio, la edad, etc. Eso lo llevo a un organigrama y a partir de allí voy a consultar a los expertos. ¿Cómo es el proceso para determinar esas ponderaciones y esos pesos de las variables? Preguntándole a los que saben, a los que tienen esa subjetividad que tiene que ser canalizada, conducida, educada. A ellos son los que le voy a preguntar. Y en este caso, ¿a quién más le voy a preguntar? A evaluadores de Bogotá. Y fíjense que específicamente a evaluadores de Bogotá, ¿no? Tú puedes ser el máster y el doctor de los avalúos, pero si eres de alguna otra región de Colombia, no te puedo tomar en cuenta como experto, lamentablemente. A menos que tú demuestres que tengas conocimiento y conozcas ese sector y ese mercado con bastante claridad. Y tuve la curiosidad de preguntarle a los residentes propios del barrio, que son los que en verdad están o saben por qué están pagando lo que están pagando, ¿no? Entonces uno le hace una encuesta de este tipo y se les pregunta, oye, ¿qué es para ti más importante? ¿El área del departamento o del apartamento o la antigüedad del edificio? Mira, ¿sabes qué? En ese sector es más importante el área que la antigüedad. Y en cuanto existe una escala propia de la herramienta HP que dice desde 1 a 9, quiere decir 1 es que tiene igual importancia y va aumentando la importancia hasta una importancia extrema en 9. Entonces, bueno, yo digo una importancia muy grande, por ejemplo. Acá, ¿qué es más importante para ti? ¿La distancia al Transmilenio o la distancia al mall? Y esto fue una de las revelaciones de esto. Y vamos a ver por qué. La gente prefiere tener el Transmilenio cerca que el mall. Y con una importancia moderada. Allí es donde esa subjetividad
esa subjetividad, ese conocimiento, esos sentimientos, esa intuición, esa experiencia, yo la estoy captando allí en esas respuestas cualitativas, si se quiere, porque él me está diciendo una importancia moderada, una importancia grande, una importancia muy grande, y eso lo voy a traducir a números. Entonces, fíjense, esta persona, por haberme respondido un 7, eso se traduce a que el área del departamento pesa 87% y la edad del edificio pesa un 13%. Entonces, fíjense cómo ya vamos traduciendo o convirtiendo esa subjetividad canalizada. Ojo, ya no estoy entrando en la arbitrariedad. Ya tengo un método de cálculo sustentado y contrastado que me permite traducir ese sentimiento. Ahora bien, igual acá con la edad, etcétera, eso se traduce a números. Y fíjense, aquí yo tengo la respuesta de los 5 tasadores, evaluadores de Bogotá. Y fíjense que la variable más importante es la distancia en Transmilenio. ¿Pero por qué? Para los conocedores de Bogotá y para el resto de los colegas de Latinoamérica, etcétera, la calle 80, donde se encuentra frente a este barrio, es una calle que a partir de las 6, 7 de la tarde es una locura. Pero cuando dice una locura total. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, o sea, y se los digo, eso es un barrio familiar. No van a encontrar demasiados departamentos de una habitación, de un baño. Siempre van a ser departamentos de más de 3 o más. Departamentos grandes. Por lo tanto, la gente tiene autos o automóviles. Entonces, el tráfico que se hace es tan, pero tan fuerte que la gente prefiere dejar los autos en la casa para tomar el sistema de transporte público. De hecho, yo recuerdo cuando estaba viviendo allí los primeros meses, se me ocurrió tomar un taxi a esa hora y estuve básicamente 30 minutos detenida en el mismo sitio y me tuve que bajar y simplemente caminar hasta mi casa para que ustedes vean el nivel de atasco que hay allí. Entonces, imagínense, ni que le pongas el mall, ni que le pongas el edificio más nuevo, la variable más importante allí es tener el transporte masivo cerca. No, ya lo vamos a ver, Miguel Ángel, ya lo vamos a ver. Seguido, obviamente, del número de habitaciones, obviamente, es una variable muy importante porque el que va a vivir allí le interesa demasiado que el número de habitaciones. Y así sucesivamente tenemos todas esas ponderaciones. Y todo eso vino de la consulta a los expertos. Ahora, también se le preguntó a los residentes. Y fíjense que si los residentes supieran lo que saben, o sea, si ellos supieran el poder que tienen, digamos, nos quedaremos sin trabajo inmediatamente, porque fíjense los pesos que le dieron a ellos. 33% y a los tasadores 30%. 20% en habitaciones y a los tasadores 19%. Básicamente lo mismo y es obvio. Ellos son los que están comprando. Ellos saben lo que están comprando y ellos saben por lo que pagaron. ¿No es cierto? Y eso fue una comparación bastante agradable de ver qué estaba pasando sobre los gustos del consumidor. Entonces, como le dije anteriormente, vamos a suponer que tenemos acá una valoración de un departamento hecho por el modelo econométrico. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, si de esos 112 datos, de repente tengo 5? ¿Y de dónde salieron esos 5? Fueron tomados totalmente al azar. De los 112 fueron al azar. Fui preguntando números al azar y los fui tomando. Y es lo que va a pasar. Usted va a llegar a un mercado escaso y no va a encontrar los comparables que usted quiere. Y pues, en este caso, fíjense los comparables como son. Yo tengo que valorar un departamento de 100 metros cuadrados de 16 a 30 años. Y miren los comparables. El que tiene la misma edad tiene mucho menos área. El que tiene la misma área es nuevo, básicamente.
Y así sucesivamente. Los comparables no son tan comparables, no son tan similares. Entonces, aplicando los pasos que tiene el multicriterio, yo determino el valor, y el valor en ese momento, estamos hablando de esto fue hace 4 años, 3, 4 años, apenas me dio un error, entre comillas, de 4% por debajo al resultado del modelo econométrico. O sea, bastante exacto, si se quiere. Por ejemplo, fíjate que movimos el punto, tenemos el punto verde, el inmueble a valorar acá, ahora lo movimos acá. Un edificio más nuevo, me dio 4% por debajo. Y ojo, y haciendo un promedio simple, fíjense los errores en que estamos incurriendo, ¿no? Sin hacer correcciones, sin hacer nada. Aquí en este caso específico sí dio un 12% por encima, pero estamos hablando de algo que es ideal, que es ojalá que lo tuviéramos siempre. Pero imagínense si estamos trabajando ciegos. Si no tuviéramos esa referencia, yo preferiría estar desfasado 10% o 5% de algo que no sé que no existe, a ponerle cualquier factor arbitrario, cualquier locura, cualquier cosa, cualquier promedio. ¿Ok? Aún así, sigue siendo muy bueno este modelo. Entonces, obviamente, la comparación se da que los modelos econométricos se usan cuando hay mucha información, los multiplica cuando hay poca, lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Cálculo simple, sumas de división. Esto es lo que lleva, esto es lo que tiene el multicriterio. Sumas, divisiones, y como más complicado, una multiplicación de matrices. Y todo eso lo hace el Excel. ¿Ok? Ahora bien, vamos de acá. Y una vez visto este caso, vamos a ver uno que si nos queda un poquito de tiempo, creo, ojalá, y me perdonen si me paso un poquito, de que no solamente tiene que ser, el multicriterio tiene que ser aplicado solamente para valorar algo, para determinar, mira, este inmueble vale tanto, o este activo vale tanto, este futbolista vale tanto. Obviamente todos los tasadores tenemos, algunos se dedican o nos dedicamos a la consultoría, ¿no es cierto? A recomendar, a guiar a nuestros clientes en alguna inversión o lo que sea. Y de eso va el trabajo que se presentó el año pasado, en 2019 en Panamá. Como les dije, fue presentado el que les acabo de mostrar en Río de Janeiro, que fue premiado como primer lugar. Y vamos a ver qué pasó en este caso. ¿Ok? Y es lo siguiente. Este caso viene por lo siguiente. Obviamente, esto es una aplicación, digamos, tal vez un poco abstracta porque tiene de viñas y cosas, pero es aplicable a cualquier ámbito de ese estilo. ¿A qué voy? A saber, Miguel Ángel, los trabajos de los ingenieros Francesco y Juan Guillermo están publicados en las revistas Más Valor. Y los otros están en internet, se pueden bajar. Hay muchísimos, hay cualquier cantidad. O sea, si ustedes ven gente actualmente trabajando con multicriterio, por ejemplo, en Ecuador está Diego Ceballos, González Tupiñán, en Costa Rica Ronnie González, para los que son de Costa Rica y les suena ese nombre. En Chile, Juan Carlos Piracés, por ejemplo. En Colombia, cualquier cantidad. Creo que es de los que más tesos, se puede decir, los más esforzados. Luis Fernando, Francesco, Pilar, Néstor Sánchez, cualquier cantidad de gente en todas las regiones de Colombia lo aplican, ¿no? Lo utilizan. En Perú
pues está mi querido amigo, hermano, socio Miguel Alarcón, un gran ingeniero mecánico muy aplicado en la valoración de maquinarias, en minería, en seguros. Él sabe bastante, así que, eh, pero para que vean que no es algo aislado, ¿no? No es algo aislado, hay gente haciendo todos los días cosas en este ámbito, en este tema. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál fue el problema de esta ponencia? Digamos, el problema es el tema, ¿no? A ver, si un inversionista me dice, o vamos a irlo llevando a nuestro ámbito inmobiliario, pero ustedes lo van a asociar al que es rural, lo va a asociar al rural. El que trabaja con maquinaria lo va a asociar a la maquinaria inmediatamente. Se le va a prender el bombillo en sus casos. Por ejemplo, si a mí me dicen, oh, ingeniero, ¿sabes qué? Es que tengo 3 locales comerciales que me están ofreciendo, tengo un negocio que quiero instalar, pero tengo 3 locales y no sé, y tienen distintos cánones de arriendo y quiero que usted me recomiende, que me diga cuál me conviene más. Entonces imagínese, usted va a elegir un local comercial solo por el canon de arriendo. Si esa es su única opción, su única variable, sí, si fuese su única variable. Pero en la vida real no es así. Hay muchísimas otras variables que juegan en la exposición, el porcentaje de vacancia del entorno donde estés haciéndose, el flujo de gente, cualquier cantidad de cosas que allí cómo las mido, ¿no? Y son la mayoría variables cualitativas. Entonces allí entraría la aplicación del multicriterio. ¿Qué pasó aquí en este caso? En este caso era, con datos reales, obviamente, simular a un inversionista que quiere invertir en una viña de Chile. Pero ¿será la rentabilidad de la viña el único criterio o la única variable a considerar? ¿Será eso lo más importante o lo que más pesa? Uno siempre dice, yo no lo sé, vamos a verlo, vamos a hacerlo, ¿qué ocurre? Entonces en este trabajo, como dije previamente, hecho por mi persona y por el arquitecto Cristian Gutiérrez, se plantea lo siguiente, como ya les dije, saber tradicionalmente la rentabilidad siempre se toma como lineamiento unilateral, pero como ya hemos visto en muchos trabajos y en nuestra vida diaria, la influencia de los intangibles ha ido tomando más importancia, o siempre han estado, pero ahora la medición de esos intangibles ha tomado mucho más importancia. Y obviamente eso se evidencia en el cálculo de daños y perjuicios, de las marcas, de un paisaje o de la vista de los departamentos, ¿no es cierto? De un apartamento. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Determinar la mejor opción, pero considerando la rentabilidad combinadas con los intangibles. ¿Ok? Ahora, obviamente voy a pasar esto. Las opciones son 3 opciones, 3 viñas. La información financiera, obviamente, con su correspondiente trazabilidad, de dónde la tomé. Y pues, los análisis de estado financiero, etcétera, todo para calcular la rentabilidad. Y aquí está la rentabilidad. La rentabilidad de los últimos 4 años fue esta. Fíjense que no ocupo la media aritmética, sino uno de los tantos estimadores no paramétricos para calcular el término de una serie de datos. En este caso, la media geométrica, ¿no? Y pues la media geométrica, que es el comportamiento, digamos, general de los últimos 4 años, era 2.42 para Emiliana, para San Pedro de Tarapacá, seguramente algunos se ha tomado un vino de esta marca, de Concha y Toro, obviamente. Estas son las rentabilidades obtenidas por la media geométrica. Y los intangibles. ¿Cuáles fueron esos intangibles? Pues no los elegí yo, ¿no? Consulté, aquí entra el tema de los expertos.
No puede ser cualquier experto. No puedo buscar un enólogo de Argentina porque tal vez el enólogo de Argentina no esté lo suficientemente empapado de la realidad de la vitinícola de Chile, ¿no? O un enólogo español. Yo en este caso, para este caso, se consideraron 7 enólogos. ¿Y qué enólogos? Ahí es donde entra una discusión que he estado más o menos hojeando en el chat de cuántos enólogos, qué enólogos. A ver, si nosotros vamos a un juicio y tenemos 2 grupos de expertos y usted me trae 7 enólogos recién graduados de la Universidad de Enólogos de Chile y usted me trae, y por el otro lado me trae 7 enólogos que en este caso forman parte de la directiva del gremio de enólogos de Chile, ya de entrada hay una diferencia importante. Ya arrancando de allí va a haber una diferencia en calidad, presumiblemente, de un modelo y del otro. ¿Y por qué 7 enólogos? Bueno, ¿por qué 7? Porque bueno, la directiva eran 10 y me respondieron 7. No, es la verdad, no le puedo decir más allá. Entonces, ¿y cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? Mire, no hay mínimos y máximos, es los que usted consiga, los que hayan. No es como en el mercado, usted va al mercado y hay una repisa, un anaquel lleno de expertos que usted lo puede elegir los que quiera. No, son los que hay. Entonces, si usted encontró 7 e hizo lo más para hacerlo, son los 7. Si en valoración, por ejemplo, valoración ambiental, donde son contados con los dedos los que hay, pues si hay 2, son 2. Entonces, fueron 7 enólogos y primeramente se le preguntaron más o menos cuáles eran todas las variables que consideraban que aportaban valor. Cada uno dio su opinión. Y luego nosotros agrupamos las variables que ellos habían. Fíjense que la pregunta, ordene de mayor a menor importancia las variables que usted considera que aportan valor. Sí, ya voy para allá. Ya el ratio de consistencia, ya voy para allá. Déjeme terminar un momentito. Y entonces cada uno dio, mira, para este experto lo más importante es la marca, se dio la calidad, etcétera. Y así sucesivamente. Todos dieron su opinión y nosotros lo que hicimos fue agrupar las variables que más se repetían y que estaban como más importantes y aplicamos lo de siempre, el mismo procedimiento. Definir, consultar y procesar. Ese listado de variables lo llevamos a un organigrama. Entonces, según los expertos tenemos, bueno, obviamente estamos estudiando la rentabilidad versus los intangibles, ¿no? Están en el nivel 1. Pero dentro de los intangibles tenían la marca, el know-how y debajo de ellos tenían el posicionamiento, los premios, la calidad, etcétera, según la entrevista previa que tuve con los expertos. Se ocupó una interfaz web para procesar la información. ¿Ok? Y resulta que, por ejemplo, el experto 1 me dio su opinión, el experto 2 y así sucesivamente. Y tenemos que, fíjense que la rentabilidad pesa ella sola un 60, vamos a decir un 66%. Y todos los intangibles 33%. O sea que tenemos una relación de 2/3, 1/3. O sea que ya de entrada estamos rompiendo un paradigma, un mito, que no siempre la rentabilidad es lo que más pesa, ¿no? Aunque pesa bastante, pero no es lo que más pesa. Fíjense, la innovación es una variable bastante importante. El top of mind también, que es la capacidad de recordar, de asociar la marca. ¿Ok? Y pues, fíjense cómo influyen en este caso, cada comparable
por las variables. Obviamente Conchitoro, al ser un gigante de las viñas, básicamente queda primero en todo. Y Emiliana y San Pedro se intercambian apenas el top of mind, ¿no? Luego, fíjense que al yo combinar la rentabilidad con los intangibles y con sus pesos, fíjense que los pesos, me da que la mejor decisión combinando todos estos efectos más la rentabilidad, me dice que Conchitoro es la mejor opción con 42%, seguido de 38% San Pedro de Tarapacá y Emiliano un 20%. Claro, es una viña más pequeña, más puntual a lo que hace en vinos orgánicos, obviamente no es el gigante que son las otras dos. Entonces, pero aquí ocurrió cuando yo pensaba que iba a llegar hasta acá, ¿no? Pero yo dije, esos porcentajes están muy cerca, pareciera que no está tan clara la decisión, apenas un 4%, 4 puntos lo separa. Vamos a ver qué nos inventamos para yo poderle dar a mi cliente una mejor respuesta, ¿no? Una respuesta, al menos una respuesta más contundente. Y se ocurrió hacer simulaciones probabilísticas. ¿Qué ocurre? Fíjense que la rentabilidad que yo había ingresado, Rey, Excel, puro y llano, Excel. Fíjense que la rentabilidad nosotros lo habíamos ingresado como la media geométrica de los 4 años anteriores, ¿no? Y está acá, que es lo que llamamos el valor probable. Pero nosotros tenemos que considerar que hubo años donde las rentabilidades fueron muy bajas y otros donde fueron muy altas para cada una de las viñas. Entonces, yo tengo que introducir una herramienta que me permita estudiar también si es que en los años siguientes no necesariamente se va a comportar como la media geométrica, puede caer en un mínimo o puede caer en un máximo, ¿no es cierto? Y aquí es donde introducimos las simulaciones probabilísticas Monte Carlo, fíjense, un complemento de Excel. Y acá yo puedo decirle a mi cliente, oiga, es que haciendo todas las simulaciones, me dice que con un 80% de certeza, Emiliana solamente va a variar de 18 a 21% su peso. San Pedro probablemente solamente podrá variar entre 35 y 41 y Conchitoro entre 40 y 44. Estamos viendo que hay una parte donde se mezclan, ¿no? Puede ser que la mejor decisión sea, hay una parte donde puede ser que la decisión sea cualquiera de las dos. Pues resulta que para que San Pedro llegue a sus máximos valores, apenas tengo una probabilidad de 13%. Y para que Conchitoro se vaya a sus mínimos, apenas con una probabilidad de 17%. Lo que quiere decir que luego de este análisis, con toda la certeza y con toda la seguridad y con estudios probabilísticos, le puedo decir a la persona que la mejor opción es Conchitoro. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente la conclusión es que los intangibles obviamente influyeron en la decisión. Si se dan cuenta, la más rentable no era Conchitoro, era San Pedro, ¿no es cierto? Que si hubiésemos tomado esa premisa en un principio y hubiésemos elegido San Pedro solo por la rentabilidad, tal vez hubiésemos cometido un error. Entonces, ya lo dijimos, el uso de modelos mulcriterios como HP permite, desde la subjetividad no arbitraria, cuantificar la ponderación de las variables, y las simulaciones con escenarios aleatorios
nos permiten dar decisiones mucho más concretas, más poderosas, con base a las probabilidades. Ahora bien, volvamos a nuestra presentación para terminar. Conclusiones. Herramienta útil para casos con pocos datos y diversas variables. Aplicable para básicamente todo tipo de activos. Aplicable básicamente en todos los enfoques de valoración. Disminuye la incertidumbre, la arbitrariedad y considera de forma importante la subjetividad del tasador y experto. Y ojo, ustedes pensarán, pero es que cualquier chino por ahí, cualquier chino digo cualquier persona, ¿no? Hablando en términos colombianos, ¿no? Cualquier persona me puede responder lo que le dé la gana. ¿Y yo lo voy a incorporar en mi tasación? No. En el proceso de consulta y de consulta a los expertos, en las encuestas que yo les mostré previamente, hay un índice muy importante que se llama ratio de consistencia, donde cuando ese experto me responde en base a los cuadritos y todo esto, yo puedo medir el grado de lógica o de coherencia que tienen sus respuestas. O sea, no me puede responder igual cualquier cosa, ¿no? Y eso se puede medir con ese ratio de consistencia. Y obviamente, me permito salirme un momento rápidamente para esta. Y aquí yo puedo ver, por ejemplo, cuando yo tengo las respuestas de todos los expertos, en este caso los residentes, mientras más expertos yo tenga, yo voy a poder sacar una opinión general. Obviamente tengo la opinión de este, pero para mi trabajo yo tengo que llegar como un consenso. Ok, todos me respondieron algo. Ok, yo calculo una opinión general. Aun cuando hayan opiniones un poco distintas, la media geométrica me va a mitigar eso y el tener más expertos y junto con el ratio de consistencia me va a permitir esa uniformidad o esa armonía entre las respuestas de los expertos. Entonces, continuamos con las conclusiones. Ya dijimos que se puede aplicar en todo tipo de activos, etcétera. Disminuyen la incertidumbre, la arbitrariedad sobre todo. No la eliminan, la disminuyen, porque igual estamos incorporando subjetividad y puede ser que ese experto se despertó un poquito desanimado para responder y bueno, ya son cosas que hay formas también de controlarlo, pero igual está allí. No requiere de cálculos matemáticos complicados y existen y se están desarrollando herramientas web o macros, etcétera, que aceleran los procesos y disminuyen los tiempos. Estas herramientas fueron diseñadas en un principio como lo que existe es el Excel y todo esto. Es un poco más artesanal el proceso, ¿no? Es copiar, pegar, agarrar aquí, agarrar allá e ir armando nuestro modelo, ¿no? Empezando porque hay que dibujar un organigrama. Hay colegas que no hacen el organigrama, les da fastidio. Pero ya hay herramientas web y macros que solamente, por ejemplo, hacen la parte de toma de decisiones, de ponderar las variables. Y bueno, eso ya es un avance. Pero igual se están desarrollando cositas para que la gente igual se anime a utilizar más herramientas, porque cuando tú le presentas esto, el contexto completo, hoy no, es que yo para hacer un modelo multicriterio, eso son horas, y agarrar al experto y mandarle un correo, eso a veces puede ser un poquito no tan atractivo, pero la potencia que tiene esto respecto a hacer una valoración arbitraria es infinita. Pero es bueno saber que está eso, ¿no? Y pues nada, muchas gracias. Aquí están mis datos, tanto de la sociedad que yo represento en Perú con mi colega Miguel. Somos él, que es ingeniero mecánico peruano, y un ingeniero informático de sistemas, no informático, de sistemas canadiense. Tenemos esta, digamos, linda sociedad en Perú, ¿no? Entonces, para cualquier consulta, nos pueden escribir por allí. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes estos minutos
tal vez un poco accidentados, ¿no? Pero es lo que hay en el tiempo y espero que les haya gustado. Entonces, bueno, Catalina, estoy para las preguntas que tengan y espero que les haya gustado. Cualquier consulta, están mis datos de contacto, por favor. Gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Muy amable, hombre. Muy enriquecedora tu intervención. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Entonces, por acá, a medida que iba transcurriendo la conferencia, nos iban haciendo preguntas. En este caso, el señor José Antonio Moreno Melo nos pregunta, ¿para maquinaria y equipo la ubicación baja el ponderado o no se considera? Es que no te lo puedo responder yo. Es que, fíjate, tú puedes, es como y siempre me gusta hacer esta similitud con los modelos matemáticos. Tú puedes meterle las variables que tú quieras. Métele 30 variables si tú quieres. Pero, por ejemplo, el software de estadístico te va a determinar, mira, sabes que esta variable no aporta nada. Es mejor que la quites. Como yo les dije con el trabajo del colega, ¿no? Entonces, tú puedes incluir la ubicación y en algún caso puntual puede que sí pese o puede que no pese. Y eso te lo van a decir son los expertos, no yo. Eso te lo va a decir el experto cuando tú se lo preguntes. Ah, bueno. Listo, por acá Jaime Rodríguez nos pregunta, ¿cuántos expertos sería lo recomendable de consultar? ¿5, 10 o más? Los que consigas, como te dije, los que hayan. Y no solo cualquiera, tienes que tener, como les dije, un buen tino de seleccionarlos porque ya ahora la guerra no va a ser la guerra de números, ¿no? De ver quién sustenta mejor la tasación, sino ver quién tiene mejor grupo de expertos. Entonces, como le dije, va a haber una diferencia sustancial entre 7 enólogos recién graduados y 7 enólogos de la directiva del gremio que representa a los enólogos del país, ¿no? Y los que hayan, como digo, los que hayan, tal vez en valoración urbana, hayan muchísimos. Ahí, mira, aquí tengo 229 personas, se conectaron 250. Yo en valoración 50. puedo decir que tengo 250 expertos en valoración general, pero si voy a Salta, en Argentina, tal vez tenga 2 o 3, y es lo que hay, es lo que hay. Los que consigas, los que puedas, los más que puedas, esa es la respuesta. Vale, Simonete nos pregunta, ¿el punto para la selección y mejor decisión para referenciales es el estudio consciente del entorno? ¿Qué prevalece? ¿Qué fortalece? ¿El valor que no sea tangible? ¿Qué es significativo y qué da valor al inmueble? Es lo que le vuelvo y le repito. Es lo que le vuelvo y le repito. La misma pregunta de la ubicación de la maquinaria. Un modelo multicriterio, bueno, básicamente no va a ser igual a otro aunque tengan las mismas variables, ni siquiera en la misma ciudad. Tal vez las variables, por ejemplo, que pesen acá en la comuna de Ñuñoa, donde vivo, no pesarán lo mismo que en la comuna de Maipú, que es un estrato mucho más bajo, por ejemplo. Habrán otras qué sé yo, habrán otros gustos o otras importancias. Pero no es que yo te voy a decir, esto pesa más que esto, porque cuando tú lo llevas a tu región, a tu localidad, y le preguntas al experto de esa localidad, él es el que te va a decir cuando proceses los cálculos. Las variables puede que sean las mismas, aquí en Uruguay, en Brasil, pero los pesos pueden ser muy distintos. También nos pregunta el ingeniero Luis Alberto Alfonso, ¿qué criterios se debe tener en cuenta al momento de escoger una herramienta multicriterio, ya sea crítico, Sí. A, HP u otra? ¿Cada una se acomoda a alguna situación en específico? Mira, yo creo que, bueno, de entrada tú tienes, y vas a trabajar con variables cualitativas, de una vez HP. Si vas a trabajar con variables solo cuantitativas, pues ya tienes entropía, programación por metas, critic. Y ya allí, básicamente, a mi modo de ver muy ligero, es el gusto y la aplicación que le dé la persona, ¿no? Porque en síntesis, tanto entropía como programación por metas son herramientas de toma de decisiones que ayudan a ponderar las variables. Tienen procedimientos un poco distintos uno del otro, pero llegan tienen la misma finalidad. Cuando una persona
ocupa o utiliza mucho más una herramienta que otras porque la considera más precisa, pero eso te lo va a llevar tu, digamos, tu carrera profesional. Por ejemplo, yo sé, y disculpa que te nombre tanto, Pili, pero yo sé que ella es una férrea usuaria del Critic, porque seguramente cuando ella se sentó y dijo, mira, es que tengo puras variables cuantitativas, y ocupé o utilicé las otras herramientas, mira, a mí me parece más cómodo esta, o más fácil de explicar, lo que sea. Entonces, eso básicamente. Un par de precisiones, Luis Alberto, si me lo permites, Luis Fernando Restrepo. Catalina, con tu permiso. Con respecto a las dos preguntas anteriores que te hicieron de la ubicación de la maquinaria, yo las había respondido por el chat, y también la que hizo Simonet. Yo, como para darle amplitud a lo que estás mencionando, que está acertado, les digo, entre otras cosas, para dejarlo más tranquilo, existe un mecanismo de determinar cuál es la relevancia de una variable para explicar el comportamiento del modelo. Eso se llama parsimonia estadística. Y por la parsimonia, usted puede determinar cuáles de las 4 o 5 variables y no las 20 variables que al principio usted pueda suponer que van a explicar el comportamiento medio de ese mercado, probablemente se va a desgastar, no solamente en la búsqueda de datos, que es costo, sino además en el trabajo que debe realizar para, sin mucha variación, poder dar un dictamen acertado. Entonces, la parsimonia estadística le permite a usted primero evaluar todas las respuestas y después determinar cuáles son las más relevantes que le expliquen al menos el 80% del comportamiento del valor en el mercado. Eso es más o menos cómo harían ellos para determinar cuáles son las variables determinantes en un análisis de esa naturaleza. Gracias. Perfectamente. De hecho, hay una de las premisas de elaboración de modelos multivariables que debe ser simple, ¿no? Tal vez mientras menos, yo explico más. No necesariamente tener demasiadas variables me haga explicar mejor. Y ahí es donde entra lo que dice la palabra. Sí, en el computador no logré poner el volumen, pues el micrófono. Ciérrale ahí el micrófono, por favor, que me dejó Yo solo. con esto. Ajá. Continuamos con las preguntas. Y ya leo la siguiente. Nos pregunta Inspiron 153000. Por favor, que Luis Alberto nos dé algunas pautas de la subjetividad del uso de escala fundamental de comparación por pares, SATI 1980. Es que eso forma parte del desarrollo del curso. O sea, a ver, obviamente la comparación pareada es la herramienta que me va a permitir preguntarle a los expertos y llegar como resultado a la ponderación de las variables. Esto es así. Por ejemplo, si yo tengo 3 variables, yo no te puedo preguntar a ti, dime de una vez, entre 3 variables, ¿cuál pesa más? Dime la ponderación de las 3 de una vez. La mente humana no puede procesar tan fácilmente las 3 al mismo tiempo. Entonces yo tengo que preguntarle la 1 con la 2. Dígame cuál es más importante y en cuánto. Después la 1 con la 3 y así. Y después la 2 con la 3. Y así sucesivamente. Eso es simplemente parte del procedimiento y del desarrollo de cálculo de la herramienta, ¿no? Pero de eso se trata las comparaciones pareadas. De si yo tengo que ponderar muchas variables o varias variables al mismo tiempo, no la puedo hacer al mismo tiempo, sino la tengo que hacer por pares. Eso es, en resumen. Yo soy muy pragmático y a veces como muy simplista, ¿no? Yo a veces creo que digo las cosas como muy bajadas a tierra y siempre está Luis Fernando para ayudarme con sus excentricidades lingüísticas. Y como buen profesor tiene la teoría bastante afilada. Vale. Por acá Fernando nos pregunta, en la actualización por área, ¿no es posible la aplicación de Carlos Meyer para cualquier tipo de inmuebles, ya que en terrenos de vocación agropecuaria es casi que obligatorio? Bueno, exactamente, ahí es donde voy con la arbitrariedad. ¿Quién es Meyer? ¿Entiendes? ¿Dónde se hizo esa fórmula? ¿Me entiendes? Esa fórmula, por favor me corrigen y disculpe si cometo una salvajada, pero que es argentino. Entonces, y de hecho, he visto valoraciones urbanas que corrigen por área con esa fórmula.
Entonces, ahí es donde entramos. Puede ser una fórmula estupenda que se hizo hace tantos años en alguna región de Argentina, si es que es argentino, pero lo estoy ocupando 25 años después en Barranquilla, en Salta, en Trujillo, Perú. Entonces, ahí estamos. Continuamos. Listo, por acá la última pregunta y nos dice una evaluadora junior, recién está empezando, Camila Caro. Quiero preguntar, ¿qué reglamentación, ay, un momento que se me salió. ¿Qué reglamentación existe en Colombia frente a las metodologías multicriterio? Eso se le puedo responder más. Yo tengo 4 años que no vivo en Colombia, pero como le repito, y a mi entender, y en ningún país, nadie le pudiera prohibir aplicar una herramienta multicriterio en alguna valoración porque es una herramienta más. Es como que no hay normativa de valoración que diga usted tiene que valorar con una regresión simple y ya. No puede ocupar ni siquiera regresiones múltiples. O todas las valoraciones urbanas tienen que hacerse con regresiones espaciales. No, hay múltiples herramientas. Nadie le dice o haga estadística descriptiva o haga estadística no paramétrica con estimadores robustos. No, son una herramienta. Usted tiene un abanico de herramientas que en cada caso específico lo va a tener que utilizar. Tal vez el HP es un poco más para casos mucho más complejos o lo que sea, o tal vez no, tal vez... Yo tengo una estadística muy, me permite verlo un momento acá, pero que me llama mucho la atención. Hay un colega en Ecuador, déjeme buscarlo acá en el teléfono, que cuando le pregunté, yo le hice una pequeña encuesta a mis colegas. Por favor, el micrófono. Como usted dice, esperando a que ellos se desconecten, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, hay un colega en Ecuador que hizo 150 avalúos o tasaciones con multicriterio en un año. Hay otros que en el mismo país que hizo 12. En Colombia, mira, ¿sabes qué? Yo nada más hice 2 en el año. Otro hizo 10, otro hizo 5 en Guatemala. Entonces, no es que hay una reglamentación, es una herramienta que tuvo que utilizar para sustentar mejor sus avalúos. Y para eso son las herramientas. Las herramientas se afinan y existen para que usted pueda sustentar mucho mejor su avalúo, su tasación. Siguiente. Listo, esa era como la última pregunta que teníamos. Entonces, nuestro director ejecutivo va a hacer el cierre del webinar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Tenemos en cuenta que hay personas que no lograron conectarse porque sobrepasamos el límite de la plataforma, por lo cual estaremos coordinando con nuestro conferencista otro espacio para poder repetir la conferencia. De todas maneras, la grabación de esta misma la vamos a tener en nuestro canal de YouTube y la presentación en PowerPoint estaremos disponibles en la página web de RNA para que todos ustedes la puedan descargar. Muchísimas gracias, esperamos tenerlos en una próxima oportunidad y esperamos que tanto la temática como los demás temas que se vayan a presentar a futuro sean del interés de ustedes. Agradezco a Luis Alberto Bernales, increíble presentación. Muchísimas gracias por el apoyo como certificado internacional. Y bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes.